el denominado voto pudor habrá sido una de las razones por las que las encuestas fallaron por completo a la hora de arrojar números al menos cerca de los reales, ¿no? Porque la verdad es que los números dieron completamente diferente. Le voy a preguntar a mi invitado, Marcelo Bermolén. Bienvenido, Marcelo. Él es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Un placer estar acá, Viviana. Gracias por estar con nosotros. Digo, cuando hablamos de voto pudor, para que quien nos está viendo sepa, es la persona que no dice la realidad de a quién va a votar. ¿Por qué no dice la realidad? Suele suceder en circunstancias especiales, cuando los medios masivos de comunicación tienden a demonizar a uno de los candidatos y se encolumnan detrás de uno de los candidatos oficiales, o más bien sobre el candidato oficial. En general el ciudadano siente pudor, siente vergüenza de reconocer que tiene alguna simpatía o empatía con el candidato cuestionado y prefiere no decirlo, no tener problemas, callarlo, total el voto es secreto. Y eso hace que cuando es consultado por las encuestadoras o no diga la verdad o prefiera callarla, digamos, y de manera tal los resultados terminan siendo erróneos, como se dio. Es un fenómeno que a mí me tocó vivir en los Estados Unidos cuando fui como observador electoral a la elección de 2015. Ah, Hillary Clinton, Donald Trump. Y nadie lo votaba a Trump. Nadie lo votaba a Donald Trump. Presidente. Exactamente. Y los medios lo demonizaban, los medios lo perseguían, decían muchísimas cosas feas de Donald Trump, que terminó siendo el presidente, es el actual presidente de los Estados Unidos. Se dio ese fenómeno, a mí me gustaba preguntarle a los taxistas, a la gente común, y veía reticencia para contestar la pregunta de a quién iban a votar. Y me parece que algo de eso se dio el domingo pasado en la Argentina. Mucha gente sintió pudor, sintió vergüenza de reconocer que iban a votar a Alberto Fernández. Entonces no se le puede echar, o a quién le echás la culpa, porque lo que se comenta, y mis compañeros periodistas del ámbito político me cuentan, es que en el búnker de Macri, en Costa Salguero, Macri apuntó primero a Durán Barba y segundo al jefe de gabinete Marcos Peña. ¿Y las encuestas que teníamos nosotros? Las empresas encuestadoras deberían tener en cuenta estas circunstancias, me parece, ¿no? Como una variable. Como una variable más ajustada, digamos, de los resultados. De todas maneras, creo que se da el doble fenómeno, ¿no? Me parece que fallaron las encuestadoras y hubo voto vergüenza, voto pudor, como nosotros lo llamamos, claro, ¿no? Pero por estas horas hay una pregunta inquietante. A ver. Que es, tras la elección del domingo, ¿qué es Alberto Fernández? ¿Es un simple candidato o es un virtual presidente? Porque de esa respuesta, las dos cosas, que es difícil. Puede ser. Es difícil, es difícil de ubicarlo, es difícil de ubicar esa respuesta. El gobierno lo ubica en esos dos roles al mismo tiempo. Por un lado le dice que es simple candidato, que nada está definido. Por otro lado le pide responsabilidad, que acompañe, que asuma compromisos, lo cual es completamente opuesto, ¿no? Y a veces el gobierno actúa solo como candidato. Exacto. Y también, digamos, en esas circunstancias no se le puede pedir. Entonces, estamos frente a un fenómeno novedoso, con una enorme zona gris, peligrosa, diría yo, que es esto de las pasos consagratorias. Nunca habían pasado que en una paso se consagrara a quien pudiera ser el próximo presidente de la Argentina. Las pasos siempre suceden sin pena ni gloria, no definen demasiado, a veces definen un poco más de lo que en realidad iban a definir este domingo y terminaron definiendo prácticamente todo. Por eso. Y a la vez se da otro fenómeno que ya lo conocemos, pero que en esta circunstancia compleja que está atravesando la Argentina, se vuelve también peligroso, que es que el presidente de la República tiene el doble rol de candidato y presidente. Y hay cosas que dice el candidato que no debería decir el presidente, y hay cosas que dice el presidente que no podría reproducir el candidato. Sin embargo, Mauricio Macri unifica el discurso peligrosamente en una sola voz, y responde en un solo rol, digamos, ¿no? Así que esa dicotomía de qué es Alberto Fernández y por qué el presidente no sabe separar el rol de candidato y el de primer mandatario es lo que está poniendo esta circunstancia todavía más complicada en la que estamos atravesando. Ahora, Marcelo, ¿hay otra forma de encuestar? ¿Cómo son las encuestas en general? Las encuestas suelen hacerse de manera telefónica, hay algunas que son presenciales, se toman muestras que tienen que ver por edad, por franja etaria, por sexo, por regiones. Se trata de hacer un universo, digamos, complejo que asegure que el muestreo abarcó a todas las posibilidades, ¿no? No, porque digo, teniendo en cuenta los resultados de las PASO, en donde ninguna encuestadora acertó. Ninguna encuestadora acertó, como no acertaron cuando fue el tema del Brexit, o cuando fue el tema de la paz en Colombia,
o cuando fue el Hillary tema de Hillary Clinton-Trump. O sea que es un fenómeno que se viene dando. No, yo creo que hay que creerle menos a las encuestas. Las encuestas hoy se han transformado en una especie de altar al que todo el mundo cree o persigue. Sí. Las encuestadoras son contratadas por alguien, tienen algún sesgo. Entonces me parece que hay que darle valor, pero no todo el valor. Ahora, ¿por qué el candidato quiere tener los... ¿No? Sí. Es como la necesidad, no sé, de saber el sexo de tu hijo sí o sí. Bueno, podés saberlo, podés no saberlo, podés elegir. Digo, ¿por qué esa necesidad de tener algunos números mínimamente? Es como el rating, ¿no? Digamos, necesitas saber si estás midiendo, si te creen, si no te creen, si estás consiguiendo la atención. Pero el rating es real. Hay un productor que me dice cuando estoy midiendo. La encuesta te dice algo que después, cuando la gente llega al cuarto oscuro, claramente no sucede. Y que en muchos casos es condicionante, ¿no? Porque la encuesta te va diciendo quién es el ganador y trata de inducir, ¿no? Entonces, ¿la gente vota ganador? No lo está votando. Yo creo que no. Yo creo que el ciudadano está mucho más protegido ahora de lo que dicen los medios de comunicación. Yo decía en ese informe que sacamos ayer es que la alianza del primer mandatario es la que más recursos tuvo disponibles para invertir en la campaña. Sí. Es la que más utilizó las redes sociales en el periodo de la veda. Tiene además el favor de ser oficialismo. Hizo una gran campaña y sin embargo los resultados fueron nefastos, ¿no? Sí, digamos, en relación a lo que se esperaba y lo que se obtuvo. Entonces creo que la gente aprendió a leer por debajo del agua, digamos, y se deja llevar por algunas cosas sí, por algunas no. Ahí hay un rol importante de los medios de comunicación. Y me parece que los medios de comunicación deberían también ser prudentes en esta etapa, de no sumarse a la ola de miedo, a la campaña del miedo, que ya tuvo como víctima al propio presidente cuando en 2015 Daniel Scioli sacó a relucir la campaña del miedo, asustando a todos los argentinos. Creo que no es una buena receta asustar. Me parece que si hay una palabra que hay que utilizar en este momento es responsabilidad institucional. Claro. Y la responsabilidad institucional, hasta que no llegue la elección de octubre, que inviste a un nuevo presidente, todavía está en Mauricio Macri, así que Mauricio Macri debería dejar por momentos el rol de candidato y concentrarse en el rol de presidente. Y pensar bien a dónde quiere apuntar su campaña, porque por ejemplo, antes de las PASO vimos claramente cómo Alberto Fernández, el candidato, hablaba de la economía de los argentinos, que a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, el voto heladera, como lo veníamos escuchando, ¿no? ¿Por qué vota la gente? Y Mauricio Macri, de la corrupción del gobierno anterior, de las obras que ellos habían hecho que habían efectivamente terminado, no como el gobierno anterior que empezaban y no terminaban. A Macri claramente con ese discurso, al menos por el resultado de las PASO, parece no haberla alcanzado. Me parece que hay tres palabras decisivas en este momento. Una tiene que ver con el pasado, que es autocrítica. Sí. Y dos que tienen que ver con el futuro, que es gobernabilidad y economía. Me parece que el presidente tendría que bucear en esas tres palabras, asumir cierto grado de autocrítica, pensar cómo va a gobernar de aquí al 10 de diciembre, que todos queremos que suceda, digamos, que se cumpla el mandato, y no hay duda de que eso, por lo menos desde mi persona, vaya a acontecer. Y me parece que la economía en esto va a ser decisivo. La economía, con el lunes negro de ayer, ha empeorado las circunstancias y creo que condiciona. Creo que Mauricio Macri está atrapado, la fuerza oficial está atrapada y no sabe cómo salir, ¿no? Y me parece que el enojo no es la salida. No, además el impacto que va a tener, lo dijo Macri, lo dijo Vidal, lo dice todo el mundo, digamos, por un lunes negro, el impacto que se puede generar de acá a los próximos días en la economía de los argentinos, ¿no? Sin lugar a duda. Sí, es que pensemos que con la subida del valor del dólar y según los ingresos en pesos que tienen los argentinos, muchísimos argentinos han pasado a ser pobres desde ayer. Se ha incorporado a la franja de pobres en la Argentina un número muy alto. Y hoy un jubilado cobra $200. Sí, $200. Así que estamos todos los argentinos debemos ser mesurados, no debemos alimentar la grieta. Me parece que tenemos que pensar de cara al futuro, no con enojos. Me parece que al presidente y a la fuerza oficial, que ha sido minoritaria en estos 4 años en materia parlamentaria, le ha faltado diálogo. Le ha faltado saber escuchar, me parece que no está interpretando bien la votación del domingo. El gobierno está enojado más que... Exacto. ¿no? Me parece que... interpretar, exacto, saber no está abierto, más bien está cerrado, está como la reacción de... Porque no esperaba semejante porcentaje y tanta diferencia, yo creo que ahí radica el enojo. Sí, pero no son políticos novatos, me parece que estamos hablando de gente entrenada, digamos, ¿no? Me parece como que en la política hay que saber ganar y hay que saber perder.
En la vida hay que saber ganar, hay que saber perder. Y me parece que lo que no están mostrando los políticos es esa ductilidad de adaptarse a la opinión de la gente. Totalmente. La gente envió un mensaje: no aprobamos este camino, no estamos de acuerdo. La respuesta del gobierno fue: ustedes están equivocados. Y porque ustedes votaron lo que votaron, el dólar se está disparando. Exacto. Ahora, Marcelo, me acuerdo que nosotros contábamos acá hace un tiempo cuando unos encuestadores le llevaron a Trump unas encuestas que a él no le gustaron de cara al próximo año, los echó. Sí. Simplemente porque le trajo números que no le gustaron. Digo, Macri, por lo que se comenta, tampoco quedó muy contento con el trabajo que hizo Durán Barba, con su jefe de gabinete Marcos Peña, con estos números que no le dijeron o no supieron leer, o el famoso Big Data que no... Digo, ¿cómo puede ser que ahora se llegue a manejar Mauricio Macri? Lo que pueda llegar a decidir de acá a octubre. Otra vez con encuestas igualmente. Yo creo que es un sello de la marca Cambiemos o Juntos por el Cambio, de guiarse por encuestas. Le fue bien, digamos, cuando nadie esperaba que pudieran vencer al kirchnerismo. Lo lograron. Creo que si hay algo que reconocerle al gobierno, que ha sido muy bueno en el tema de campañas electorales. Ha fallado ahora. Ellos creen que ha sido una falla momentánea, que pueden repararla y que pueden continuar. Yo creo que el mensaje ha sido muy duro. ¿Vos decís que es irreversible el número? Me parece que superando el 45% ya se consagra, sí, digamos, una fuerza. Tiene 47% Alberto Fernández. En la elección general no se encuentran los votos en blanco. Quiere decir que ese 47 sería casi un 49, un 50. Le lleva... En el caso de no superar los 40, uno tiene para consagrarse sacar 10 puntos de ventaja. Le lleva 17 puntos de ventaja a Mauricio Macri, que en una general serían, 15, que en una general serían unos 17. Me parece que las circunstancias, salvo que sucedan hechos extraordinarios, es difícil de revertir, ¿no? Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, siempre. Viviana, un placer que estés aquí en Más Info.